Es un gran placer estar aquí el día de hoy y durante los siguientes 15 minutos trataremos de revisar en conjunto cuáles son las opciones disponibles para tratar los pacientes de alto riesgo con IMSES, infarto del miocardio sin elevación del segmento ST. Durante muchos años se ha utilizado el clopidogrel como el estándar de oro para el paciente que tiene síndrome coronario agudo, con elevación y sin elevación del segmento ST. Esto ha sido la razón del estudio del 2001 que muestra un beneficio importante de al agregar el clopidogrel comparado con solamente la aspirina, con una tasa de curación bastante alta en infarto agudo del miocardio y la desenlace final mortal. Los estudios han descrito claramente la disponibilidad de respuesta plaquetaria en 25 y 30% de los pacientes identificados como no respondedores. Y diversos estudios clínicos han asociado esta respuesta biológica fallida con resultados clínicos de mayor riesgo de trombosis en stent. Las estrategias alternativas requerirán en pacientes de alto riesgo tratamiento antiplaquetario o agregante antiplaquetario. La idea inicial fue utilizar el mismo fármaco a dosis más altas. Las dosis más altas de clopidogrel, es decir, 600 en lugar de 300 y 1500 para el tratamiento crónico en lugar de 750. El uso de una dosis más alta de clopidogrel permitió una inhibición de agregación plaquetaria mayor, así como una menor incidencia de la resistencia a clopidogrel. Así que sí, efectivamente, si utilizamos altas dosis de clopidogrel, tenemos mayores inhibiciones de plaquetas y tenemos menos incidencia de resistencia. Sin embargo, los beneficios clínicos del uso de dosis altas de clopidogrel en estos pacientes no fue estudiado en estos estudios biológicos, en pacientes con infarto sin elevación. En un estudio con pacientes aleatorizados a tratamiento estándar de clopidogrel 300 miligramos seguido por 75 miligramos diarios o altas dosis de clopidogrel de 600 miligramos seguidas de 1.5 gramos por día. El resultado de estudiar a la población fue bastante desalentadora, sin un beneficio isquémico significativo utilizando las altas dosis de clopidogrel, en tanto que los pacientes con alta dosis tuvieron más frecuencia de complicaciones respiratorias inclusive. En el subgrupo más grande de pacientes que se sometieron a intervención coronaria percutánea en el estudio, más de 1.700 pacientes, estos pacientes con síndrome coronario agudo que se sometieron a la intervención coronaria se beneficiaron desde el punto de vista isquémico con la de 600 miligramos comparada con el tratamiento estándar. Pero debido al resultado del estudio más actualizado, se necesitan medicamentos nuevos y estudios nuevos para poder establecer el desenlace de estos pacientes. Este fue el contexto para el desarrollo de nuevos bloqueadores, el Plasugrel, que es una tiropiridina de tercera generación que necesita transformarse también en el hígado para conformarse en el metabólito para efectos antiplaquetarios. El Pragrusel es uno de nuestros nuevos clases de medicamentos que el ticagrelor no requiere el metabolismo hepático antes de tener su efecto. Y los dos fármacos, en muchos estudios, se han asociado con un grado más predecible y mayor de inhibición plaquetaria, y pocos pacientes se han identificado como no respondedores con estos nuevos fármacos, menos el 10% de los pacientes. Sin embargo, estos son estudios biológicos básicamente. Desde el punto de vista clínico, el beneficio clínico del Plasugrel se ha probado en el estudio Triton. Los pacientes con ASA y que se someten a intervención coronaria son aleatorizados a clopidogrel 300 miligramos y 75 miligramos por día y Prasugrel.
Desde luego revisamos la muerte por enfermedad cardiovascular y evento vascular cerebral. En 15 meses de seguimiento, los pacientes tratados con los fármacos más potentes antiplaquetarios presentaron un beneficio isquémico estadísticamente más significativo, con una reducción de riesgo relativo del 9%, y el beneficio es el precio que debemos pagar en el estudio Triton. En el paciente con prasugrel también tuvieron, es decir, los fármacos de dosis más elevadas y más nuevos tienen también una tasa mayor de complicaciones, aun cuando su beneficio isquémico es adecuado. Entonces la pregunta es, ¿cuánto hay que integrar el aspecto de beneficio sobre el riesgo isquémico con el beneficio de sangrado para los pacientes? Gracias al análisis del Triton, este análisis nos permitió identificar buenos candidatos y malos candidatos para estos nuevos fármacos. En el Triton, más de 3.500 pacientes fueron aleatorizados para el infarto con elevación de ST, y se comparó el clopidogrel y prasugrel, en donde la diferencia fue mayor de 25% comparado con la población general 19%, y no se observó ningún aumento en la tasa de complicaciones de sangrado en la población con IMEST. Lo mismo se observó en el subgrupo de pacientes diabéticos, y este subgrupo, el beneficio de prasugrel fue 37% respecto a su objetivo inicial. En pacientes con los IMEST no hubo diferencia en el seguimiento de complicaciones por sangrado. Entonces, para el Triton, para los pacientes con IMEST y diabetes, tenemos un beneficio isquémico mayor que en la población general, sin la alta tasa de riesgo de sangrado. Tenemos un buen candidato entonces, pero el subgrupo también analizó el estudio Triton e identificó un subgrupo de pacientes en donde el uso del prasugrel podría evitarse o utilizarse de manera precautoria. El primer grupo, en pacientes, el prasugrel tuvo resultados peores que el clopidogrel, así que es una contraindicación de utilizar el prasugrel en estos pacientes. En pacientes de mayor edad, mayores a 75 años o menores de 60 kilogramos, detectamos una mayor tasa de complicaciones de sangrado comparado con la población global. El ticagrelor se ha estudiado en un estudio de ASA de gran magnitud, incluyendo pacientes bajo ASA y también bajo intervención coronaria. Observamos el mismo objetivo clínico isquémico, infarto al miocardio y evento vascular cerebral, así como sangrado principal. En el estudio Plato, el uso del fármaco con una inhibición plaquetaria mayor mejoró el pronóstico isquémico del paciente con una predicción del 16% con respecto al objetivo clínico primario. Pero este beneficio clínico también se obtiene con ticagrelor, con una mayor tasa de complicaciones por sangrado comparado con aquellos pacientes tratados con clopidogrel. Resulta interesante que cuando comparamos el riesgo mayor de sangrado en tica y prasugrel, el número de pacientes tratados en donde tuvieron un sangrado mayor TIMI mayor, fue en 32% y 27% en Plato y en Triton. Así que si generamos la misma inhibición de Plato, obtendremos el mismo inhibición de riesgo en los dos fármacos. Analicemos nuevamente el grupo de Plato para ver si encontramos los mismos hallazgos que observamos en Triton para el paciente con IMEST y diabetes.
En los pacientes con IMES no observamos el mismo hallazgo que en el estudio Triton. En la población de STEM y de Plato no se obtuvo una P mayor a 0.07. El mismo hallazgo se observó en el subgrupo de diabéticos en el estudio Plato con más de 4.600 pacientes. El objetivo clínico primario no obtuvo resultado estadístico significativo. Entonces, para la selección de pacientes podemos concluir que tenemos diferentes resultados entre diferentes subgrupos y esto nos podrá permitir darle seguimiento a los pacientes. Pero en Plato observamos que los pacientes con enfermedad renal obtuvieron un beneficio importante con el ticagrelor comparado con pacientes tratados con clopidogrel. Y este no se observó en el estudio Triton. También podemos señalar que el Triton solamente mejoró a aquellos pacientes con síndrome coronario agudo tratados médicamente con intervención coronaria, pero aquellos solamente tratados con bypass coronario o médicamente no observan los mismos resultados. Para poder responder la pregunta de hoy, ¿qué fármacos para qué pacientes? Es decir, ¿cuál de los dos bloqueadores? Porque tenemos clopidogrel, prasugrel y ticagrelor, ya que se encuentran disponibles en los diferentes países. Para la primera pregunta, si queremos dar clopidogrel o algo más potente, con beneficio isquémico, pero con riesgo de sangrado, los nuevos fármacos en mi práctica tratamos de integrar tanto el riesgo isquémico del paciente como el riesgo de sangrado para poder elegir los fármacos adecuados para los pacientes adecuados. En pacientes de bajo riesgo isquémico, es decir, con angina estable o con un síndrome coronario agudo estable, estos se pueden tratar con clopidogrel 600 miligramos y 150. Pero en pacientes de alto riesgo, como pacientes diabéticos o hipertensos, o aquellos que puedan tener eventos vasculares cerebrales, estos pacientes deberán tratarse con los nuevos medicamentos. El grupo difícil de tratar es el grupo de pacientes con un alto riesgo de sangrado. Para aquellos pacientes con evento vascular cerebral previo, no se puede utilizar el prasugrel porque esta es una contraindicación. En pacientes con anticoagulación también es una contraindicación utilizar el prasugrel y el ticagrelor. En pacientes con bajo peso mayores a 75 años hay que decidir en forma individual el uso del clopidogrel o los medicamentos nuevos, pero con dosis más baja como el prasugrel de 5 miligramos. Una vez que hemos respondido la primera pregunta y hemos decidido que un paciente adecuado puede ser buen candidato para tratarlo con el clopidogrel, la siguiente pregunta es ¿quiénes tratar con prasugrel o ticagrelor? Entonces vamos a ver los pros y contras de los dos fármacos. ¿Cuáles son los pros para prasugrel? El beneficio isquémico y el beneficio en pacientes diabéticos o con infarto con elevación ST. Asimismo, tiene el mismo metabolito activo que el clopidogrel, así que no tendremos efectos secundarios nuevos porque ya conocemos el fármaco. El prasugrel aumenta el riesgo de sangrado, no se puede utilizar en pacientes que hayan tenido evento vascular cerebral o evento transitorio cerebral y tampoco tiene un beneficio en pacientes mayores de 75 años o menores de 60 kilogramos. Para el ticagrelor tenemos un beneficio primario y una reducción significativa de mortalidad cardiovascular. Estos fármacos se han utilizado en todos los pacientes con síndrome coronario agudo. Los contras del ticagrelor es el aumento en la tasa de complicaciones y es importante que, dada la vida corta del ticagrelor, el paciente tiene que tomarlo 2 veces al día y esto complica muchas veces el apego al tratamiento, así como quizás se necesiten nuevos fármacos y entonces esto pueda tener un efecto sobre el riesgo de sangrado.
Entonces, para tratar de resumir, en verde podemos observar los buenos candidatos para los nuevos pacientes, aquellos pacientes de alto riesgo con infarto sin elevación de ST o con recurrencia. Los pacientes con enfermedad renal o diabetes o tratados con CABAX también serán buenos candidatos para el ticagrelor. En la naranjana tenemos una precaución general. Pacientes mayores a 75 años o con sangrado previo, aquí seguiremos utilizando el clopidogrel. Y en rojo se encuentran las contraindicaciones para el uso de los nuevos fármacos. Aquellos pacientes con una enfermedad sangrante activa y aquellos pacientes con evento vascular cerebral o evento transitorio previo. Sabemos que debemos integrar el conocimiento que tenemos en la práctica clínica para poder decidir los buenos medicamentos en pacientes específicos, porque no hay una prescripción sistemática. Y creo que hoy les he proporcionado una buena solución para el manejo de los diferentes fármacos. Hay que considerar las características del paciente, la presentación clínica, el perfil de riesgo con sus equilibrio de eficacia y seguridad y tratar de entender cuáles son las restricciones locales en cada uno de sus países. Muchísimas gracias.